a nuestro Dios con este canto que es parte del Salmo 37. Ven y deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Dios les bendiga, hermanos. Amados hermanos, enviamos a todos un afectuoso abrazo. Estamos predicando expositivamente segunda a los Corintios. Hoy nos corresponde capítulo 12, los primeros 13 versículos. Segunda a los Corintios 12, versículos 1 al 13. El título es El aguijón en la carne. Leemos la palabra del Señor que dice: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pero yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que aquellas otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Pues gracias al Señor por su palabra. En este texto de segunda a los Corintios vemos una narrativa del ministerio de Pablo, con algunas experiencias sobresalientes, como las revelaciones que dice, pero también con aflicción, una aflicción que estaba en ese ministerio. Entonces parece que hay un equilibrio
total en esa bendición de servir al Señor, donde puede venir revelaciones, puede venir conocimiento, puede venir experiencias muy especiales, en el caso de Pablo, que fue así como lo narra, pero también hay padecimientos, en este caso hay enfermedades, y bueno, esto nos lleva a una vida de equilibrio. Necesitamos equilibrar para que no estemos en una vida de soberbia, que es lo que Pablo dice aquí en este contexto. Hay una serie de versículos que hablan posiblemente de este aguijón que no es descrito en ese momento, salvo que se llama así aguijón en la carne. Parece ser una enfermedad en la vista. Pablo hizo una referencia a padecimientos en la vista. Hechos 9:3 dice que en su conversión le rodeó un resplandor de luz del cielo, una luz tan intensa que dice en Hechos 9, versículos 8 y 9, que Pablo no pudo ver durante 3 días. Al ver esa luz tan intensa, e incluso lo llevaron a Damasco, literalmente de la mano, porque no podía ver absolutamente nada. En Hechos 9, del 10 al 16, dice que el Señor oró, envió a Ananías para que orara por Pablo. Y Ananías no quería orar, recordaba que era un perseguidor, pero cuando Ananías impuso las manos en Pablo, Hechos 9, del 17 al 19, dice que impuso manos y oró por sanidad y llenura del Espíritu Santo. Entonces hubo 2 bendiciones ahí en el ministerio de Pablo a los 3 días de convertido. Esa sanidad, porque dice que incluso cayeron de sus ojos como unas escamas, literalmente tuvo algo físico que le impedía ver, y tuvo esa experiencia de una luz tan intensa que al parecer hubo un daño en la vista. Cuando hablamos también de esta experiencia donde dice Pablo, no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, muy posiblemente habla de Hechos 14, del 8 al 23, en el primer viaje misionero cuando Pablo fue apedreado en Listra. Dice ahí en Listra que cuando lo apedrearon, la gente pensó que estaba muerto. Literalmente los hermanos que estaban ahí cerca de él estaban llorando y pensaban ya enterrarlo porque veían tan lastimado el cuerpo de Pablo. Es muy posible que allí Pablo literalmente hubiera muerto y Dios le permitió volver a la vida con ese ministerio tan destacado, pero tuvo esa visión especial en ese momento. No hay otra alusión en el ministerio de Pablo donde pudiera ubicarse esa experiencia tan difícil, donde dice, bueno, no sé si estaba vivo o muerto, porque tuvo una experiencia donde la revelación fue tan especial. También hablamos de esta enfermedad en los ojos, porque en la carta a los Gálatas 4:15 dice Pablo, ustedes me hubieran querido dar los ojos. Habla a los Gálatas de esa manera, que al principio recibieron el Evangelio con mucho gozo y amaban a Pablo tanto, y decía el apóstol, ustedes hubieran querido darme los ojos, posiblemente porque también veían que él tenía ya un problema en la vista. Gálatas 6:11 dice, os escribo con grandes letras. Recordamos que Pablo tenía amanuenses, personas que escribían las cartas en algunas ocasiones, sobre todo ya en la edad avanzada de Pablo, pero también parece que la vista fue perdiéndose porque decía no puedo escribir y las letras son grandes. Las letras que escribo son grandes, muy posiblemente como la gente que está perdiendo la vista. Entonces es una referencia al evento donde pudo venir esa revelación y los textos donde Pablo literalmente tuvo problemas en la vista por la intensa luz, por el trato de Dios en su conversión y posteriormente cómo va describiendo que tenía limitantes al ver. No podía tener esa vista de un hombre joven o de edad mediana, sino que estaba perdiendo literalmente la vista. Vamos a presentar 2 recursos en el ministerio. Basándonos en 2 Corintios 12, del 1 al 13. El primer recurso es la revelación. 2 Corintios 12, del 1 al 6. Pablo dice que tuvo una revelación muy especial de parte de Dios. Recordamos que está tratando de corregir a la iglesia de Corinto, que no era fácil de corregir esta iglesia. Algunos sectores al menos no estaban siendo corregibles. Y Pablo entonces les habla con esta segunda carta para que hubiera una corrección de algunas conductas allí. Y Pablo dijo, tengo un ministerio igual de importante que los grandes apóstoles. Veíamos esto la semana pasada, donde decía Pablo, no soy menos que los grandes apóstoles, haciendo alusión a indudablemente los 12 que estaban en Jerusalén. Y bueno, esta expresión Pablo después está ahora tomando una segunda parte de lo que estaba diciendo con estos corintios. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces, Pablo, que en un punto decía, no soy menos que otros grandes apóstoles, ahora está diciendo, no es conveniente. O sea, no es edificante, no es bueno
que nadie se justifique o glorifique lo que ha hecho en su ministerio, se autoexalte, porque no es algo que deba de suceder, nos lleva mucho a la soberbia. Cuando dice no me conviene, está hablando entonces de su persona. Dice, no es bueno que yo haya dicho esto, de que soy comparable con los grandes apóstoles o que no soy menos que ellos, pero esto puede ser una parte del argumento para que los corintios trataran de valorar el ministerio que había desarrollado Pablo entre ellos. Y dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces hay como un equilibrio de no estarse autoexaltando. Y ahora dice, voy a venir a las visiones y revelaciones. O sea, le voy a dar importancia a las visiones de Dios. Recordamos que la palabra visión es observar algo espiritualmente por Dios cuando nosotros estamos literalmente despiertos. Una visión de algo en el reino de Dios, como parece que quiere escribir Pablo. Y también dice las revelaciones. En este punto, las revelaciones de Dios es el momento en que el Señor hace entender su plan, su propósito o su palabra. Entonces Pablo está muy dispuesto a dejar de hablar de su experiencia o de su ministerio y empezar a hablar de las revelaciones de Dios, porque las experiencias personales parece que glorifican al hombre, pero las visiones y revelaciones glorifican a Dios. Dice el versículo 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Entonces es una forma de hablar de sí mismo cuando Pablo incluso dice, quiero ser tan humilde que no estoy diciendo, tuve una experiencia hace 14 años. Dice, conozco bien a este hombre que hace 14 años tuvo una experiencia. Entonces, ese tiempo, 14 años, nos habla de cómo las visiones pueden ser un recurso de Dios para que podamos después compartir, para que podamos hablar de la obra del Señor y glorificarle a Él. Pero también habla mucho del momento de crisis, porque dice, no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Es este punto donde vemos que posiblemente Pablo diga, estaba como muerto. Posiblemente, como decíamos, allí fuera de Listra, donde estaba con ese laceramiento cuando lo apedrearon, dice Pablo, bueno, no sé si fue allí, pero eso fue hace 14 años y no sé que si estaba vivo o muerto. Ahora, si no fue en Listra, es otra experiencia también donde Pablo no sabe si estaba vivo o muerto. Pudo ser una gran crisis, pudo ser también un momento en que él estaba ante una enfermedad grave, ante una circunstancia muy difícil de manejar. Dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces aquí describe que hubo una experiencia espiritual. La palabra arrebatado es violenta, es como llevar de una manera fuerte, y dice hasta el tercer cielo. Entonces habla de sí mismo que fue llevado al tercer cielo. Recordamos que el tercer cielo es la misma presencia de Dios. El primer cielo es el que observamos nosotros inmediato, la atmósfera que tenemos enseguida. El segundo cielo, en algunos contextos de la Biblia, puede ser el universo, que está fuera de nuestro alcance, de nuestra vista. Pero el tercer cielo es una manera metafórica de hablar de la misma presencia de Dios. Dice, fui llevado a la presencia de Dios, trasladado en esa presencia especial del Señor. Ahora dice el versículo 12:3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Repite la misma frase del versículo 2 y dice, conozco a este hombre, pero no sé si estaba dentro o fuera del cuerpo. Entonces, aquí vemos también un detalle importante en algunas revelaciones o visiones que pasan con hombres de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, que son experiencias totalmente traumáticas. En algunas ocasiones, y Pablo dice, no sé si estaba vivo o muerto cuando pasó esta experiencia de revelación tan especial. Y bueno, entonces, dado que no da la fecha y lugar exacto o qué pasó en ese momento de su ministerio, por eso podríamos solamente con el contexto temático hacer una alusión a Hechos 14 cuando fue apedreado en Listra. Dice el versículo 12:4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Entonces aquí habla no nada más del tercer cielo, ahora dice el paraíso. Entonces recordamos nosotros, según a los Corintios 5:8, Filipenses 1:23 y el Antiguo Testamento que habla del paraíso como el Edén, lugar donde Dios puso a Adán y Eva, y cuando Jesús dice que un ladrón iba a estar con él el día que Jesús fue crucificado, estarás conmigo en el paraíso. Dice entonces que es el lugar donde Jesús da paz a las personas convertidas después de la muerte. Entonces ahora ya no es la presencia de Dios misma, donde dice tercer cielo, dice el paraíso. Pueden ser palabras sinónimas de manera metafórica o que Pablo tuvo una experiencia donde el lugar era tan bello que parecía ser el paraíso. Ese lugar de espera, el estado intermedio que estamos incluso viendo en la materia de teología, de interpretación profética,
en nuestro instituto local vemos ahí esa experiencia tan especial. Dice que hay una comunión y un gozo tan especial, porque recordamos que el paraíso era bello, era un lugar precioso, hermoso, donde había pues lo más abundante que vemos en la creación de Dios, ¿no? Recuerdo incluso que la palabra Edén en hebreo quiere decir delicia. Delicia. Entonces, este lugar donde las personas que mueren en Cristo ahora están, anteriormente era el seno de Abraham, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento es el paraíso. Dice, oyó palabras inefables que no le ha dado al hombre expresar. Entonces, dice que Pablo escuchó palabras tan especiales. Inefable es que no se puede describir con palabras. Algo indescriptible, excelso, elevado, sutil, son palabras sinónimas. Dice, oye algo tan elevado y tan hermoso que realmente ni siquiera los hombres lo pueden expresar. No le es dado al hombre expresar. Con toda la expresión que tenemos, porque somos la única creación de Dios que habla, que se expresa de manera tan especial, con tantas formas de decirlo, en idiomas, en poesía, en todo lo que hacemos con las palabras, hay una belleza en lo que podemos decir y podemos describir y podemos observar muchas bellezas aquí en la tierra, pero dice, esto es tan inaccesible, tan inalcanzable, que es algo inefable, no es algo que pueda cualquier persona escuchar. Entonces está en un lugar precioso y escucha palabras preciosas. Dice Pablo que escuchó esas palabras, no las describe dentro de todo lo que son las cartas paulinas, no describe nada de eso. Parece que el Señor mismo le pidió a Pablo que quedara con esa revelación, con esa experiencia que fortalece. Vemos que en este caso una revelación, algo especial que se ve o que se escucha, puede fortalecer a una persona en el ministerio. Pablo siguió desarrollando un ministerio muy fuerte, muy bendecido, muy lleno de la gracia de Dios, en parte por esa experiencia que tuvo, donde escuchó palabras que son inexpresables para nosotros. Dice el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces llega a un punto de madurez, a un punto de decisión Pablo y dice, ya no me voy a gloriar en nada de lo que yo he hecho. Ya no diré que soy como los grandes apóstoles, que no he hecho algo menos que ellos, ahora me voy a gloriar de las visiones y revelaciones, porque las visiones y revelaciones vienen de Dios. Recordamos ahí que cuando nosotros recordamos lo que hemos hecho en el ministerio, parece que la gloria fuera para nosotros, cuando realmente el que siempre merece toda la gloria es Dios. Porque si algo somos o hacemos en el ministerio es por la gracia maravillosa, indescriptible de Dios. Pero las visiones y las revelaciones son parte, incluso en ese momento, porque el Nuevo Testamento estaba apenas escribiéndose, y Pablo escribe casi el 50% del Nuevo Testamento, entonces tenía revelación, tenía algo que venía de parte de Dios para escribir y para conocer y para compartir. Pero aquellas visiones tan especiales no las compartieron. Definitivamente solamente le fortalecieron de manera personal. Y vemos ahí la obra de Dios entonces que fortalece, que bendice. Hay visiones y revelaciones especiales, algo tan bello, en un lugar tan bello también, así que no se podría ni siquiera expresar, pero Pablo dice, me voy a gloriar ahora de esas experiencias. 12:6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces aquí Pablo definitivamente está diciendo otra vez aquella intención de decir que su ministerio era importante. Fundador de la iglesia de Corinto, gran maestro, misionero, un hombre de Dios, de la palabra, entregado a las misiones totalmente, de hecho encargado de las misiones mundiales en todo el Nuevo Testamento, a diferencia de los apóstoles en Jerusalén, que se quedaron solamente con la iglesia entre los judíos. Pablo, tiene una diversificación del ministerio y empieza Dios a llevar a las naciones su mensaje. Dice, ahora no quiero gloriarme, no seré insensato porque no es mentira, diré la verdad. Pero aquí vemos que la verdad no siempre se dice de una manera con buena actitud. Puede ser dicha con cierta soberbia. Dice Pablo, entonces no quiero ya decir esto, por eso dice, lo dejo. La palabra literalmente es como soltar. Voy a soltar aquello que hice, mi ministerio, la obra que recibí de parte del Señor, las iglesias que he fundado, las cartas que he escrito, todo lo que Pablo hizo, dice, lo voy a dejar para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, para que nadie piense que soy nada más que lo que Dios ha hecho en mí. Y en un contexto Pablo decía esta verdad, que nadie de nosotros tengamos un concepto más elevado que el que debe tener, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces tenemos la bendición de hablar de la palabra de Dios, hablar de Dios, de su obra, de la revelación, enseñar, predicar, edificar, siempre es una grande bendición, pero ya no con la necedad o el error
de estar hablando de nosotros mismos, porque realmente le estaríamos quitando la gloria a Dios. Todo el ministerio, toda la obra es de Dios, para la gloria de Dios, porque Dios lo permitió, y entonces le damos al Señor un reconocimiento. Y esto nos ayuda mucho. Habla este contexto también de que no estemos permitiendo que la soberbia entre en nuestro corazón. Evitemos la soberbia porque no edifica. La revelación ya se terminó. Cuando Pablo escribió esta carta, estaban todavía varios escritores del Nuevo Testamento para nosotros, hasta Juan, que en el año 95 o 100 después de Cristo escribió el Apocalipsis, terminó la revelación escrita, pero en ese momento había revelación que se estaba dando para las iglesias, escritos en ese momento que se daban, que se compartían, que se tenían que enseñar. Y mucho del Antiguo Testamento se tenía ya pues una idea de lo que se tenía que predicar de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Pacto, y se estaba hablando. Y el Nuevo Pacto apenas estaban escribiendo todos los libros que nosotros tenemos como Nuevo Testamento, pero Pablo decía, ya no quiero entonces hablar de mí para que no deje de edificar. Esa soberbia, ese hablar de nosotros, finalmente puede ser que incluso no esté dando una bendición, como decimos, no edificando a otras personas. Y es una revelación que ya tenemos la bendición de que está terminada y la tenemos que compartir. Hay mucho que hablar de la palabra de Dios para que evitemos hablar de nosotros mismos. No es algo bueno hablar de nosotros mismos. La experiencia que tenemos con el Señor no tiene ahora ya una comparación con la que tuvo Pablo en ese momento, porque todavía la Biblia no se había acabado de escribir, pero ya que se acabó de escribir la palabra de Dios, ya no hay más revelación especial. Ya solamente hay iluminación en la palabra para entender, para predicar, pero nosotros no tenemos nada que añadirle a la palabra, ni ninguna experiencia personal nuestra podría añadir nada a la palabra de Dios. Esto es mucha madurez, porque hay ocasiones en que pensamos que nuestras experiencias añaden algo a la fe, modifiquen algo de la Biblia, algo de la palabra, y eso pues nos llevaría a un enfoque modernista, a un enfoque pues fuera de lo que es ortodoxo en la palabra. No podemos hablar de experiencias, si las tenemos, las compartimos para edificación, para testimonio, pero de ninguna manera las experiencias nuestras pueden alterar en algo lo que ya está escrito, revelado completo de parte del Espíritu Santo. Hay que conocer también el servicio para el Señor. Siempre tenemos una oportunidad para darle a Él la gloria. Si le damos la gloria al Señor, estamos en el buen camino. No tenemos que buscar ya ni el reconocimiento, ni estar hablando de lo que hemos hecho. Finalmente, gracias a Dios por lo que Él permite. Hay ministerios que han hecho mucho, que han aportado, que han sido largos, que han sido de bendición. Ha habido ministerios también muy cortos, aparentemente por tiempo, por edad, gente que muere apenas en la juventud o algo así. Y bueno, no tenemos una vida larga todos, pero por la misericordia de Dios, todos damos la alabanza al Señor por lo que Él hace. Entonces podemos compartir la palabra siempre. Las experiencias nos estimulan, nos animan, pero no modifican la fe. La fe está establecida siempre en la palabra del Señor. Tenemos que valorar estas experiencias, recordar para edificarnos. Indudablemente que todos los que estamos en Cristo hemos tenido experiencias, hemos tenido bendiciones, fortaleza, reuniones, o hemos escuchado algún mensaje de la palabra del Señor, alguna alabanza que nos edifica, algún estudio bíblico. Tenemos mucho que nos edifica, y en todo eso nosotros tenemos fortaleza. Lo podemos seguir viendo, pero siempre en el contexto de la palabra del Señor. La madurez en una persona cristiana es exaltar al Señor, recordar que somos débiles y que tenemos muchos defectos. Entonces, cuando exaltamos al Señor, no tenemos ningún problema porque estamos dándole la gloria a Él, no a nosotros. La gloria al Señor siempre va a ser algo muy bueno. Cuando recordamos que somos débiles, como en este caso que Pablo tenía esta enfermedad que le recordaba, su condición humana le limitaba, le impedía en mucho el hacer otro tipo de conductas que no estaban tan bien. Dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y recordando que todos tenemos defectos, el único que no tiene defectos es Dios, que es perfecto en su carácter y en su esencia. Nosotros tenemos defectos, tenemos errores, y a veces tenemos que madurar, como dice Pablo aquí, pedir perdón cuando nos hemos equivocado en algo en el ministerio, que es la parte final de este contexto. La sensatez es que la verdad no incentive la soberbia. Repetimos esta frase: la sensatez es que la verdad no incentive la soberbia. O sea, algo que fue cierto, como decía Pablo, su ministerio así impresionante, que no me haga ser soberbio, porque realmente esa verdad más bien tengo que desplazarla por la verdad de la palabra de Dios. Que la palabra predicada, la palabra revelada, la palabra escrita, estemos atentos a ella, preparándonos, estudiando, oyendo predicaciones, capacitándonos en la obra del Señor, para que podamos tener una formación teológica bíblica como iglesia cristiana, pero que ninguna experiencia personal nos haga llegar a una soberbia, porque realmente la gloria siempre es de Dios.
Hay un segundo recurso en el ministerio y este es la debilidad. Debilidad. Según a los Corintios 12, del 7 al 13, Pablo habló de que hubo una debilidad formativa. Esto es algo muy importante. La debilidad nos forma. Nosotros estamos muy en contra de la debilidad porque nos limita, porque no nos agrada. Muchas veces nos duele o nos está estorbando en lo que nosotros pensamos que queremos hacer. Pero finalmente la debilidad nos forma, nos da un esquema de limitación que tenemos. El único que es perfecto y es ilimitado es Dios. Dice el versículo 7, habla de las revelaciones. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces ahí vemos nosotros, Pablo, como dice, estas revelaciones tan grandes, había un problema, me podía yo exaltar desmedidamente. Las personas que reciben revelación de parte de Dios posiblemente caen en soberbia. Cuando dicen tengo un conocimiento tan especial, o como dice Pablo, incluso una experiencia inefable, así inenarrable, tengo una experiencia muy especial, pero no quiero caer en soberbia. Dice, entonces, para que no pasara eso, porque era posible, recordamos Pablo en esta parte donde dice, no era conveniente que yo hablara de mi ministerio y lo hice, fui un insensato, pero bueno, ahora dice, tengo un aguijón en la carne. Y este aguijón en la carne, hablamos de una posible enfermedad. La palabra es muy concreta, dice, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Recordamos entonces que un aguijón es algo así tan agudo que causa heridas, incluso los animales que son venenosos siempre hablamos de aguijones, y hay otras formas de aguijones para lo que es la agricultura, para llevar al ganado donde se quiere llevar, y eso es otra acepción de la palabra, pero realmente siempre es algo que causa dolor, algo que está incomodando, es simbólico. Recordamos que Dios permite incluso el ataque de Satanás en Job 1.12 y 2.6 habla de que Dios permitió que Satanás tocara a Job en sus bienes, luego físicamente con una enfermedad. Y Pablo dice ahora, cuando habla de un mensajero de Satanás, es una situación especial. No todas las enfermedades vienen del enemigo. Hay enfermedades que son totalmente dadas por nuestra genética o dadas por accidentes, algo natural. Pero en este caso dice un mensajero de Satanás. Habla entonces de que la enfermedad venía de parte de Satanás en cuanto a humillar a Pablo. Recordamos que el enemigo es un acusador, es alguien que quiere descalificar, que quiere limitar. Entonces, esta enfermedad particularmente, y algunas posiblemente en otros, llega a ser algo movido por el enemigo para tratar de debilitar o de lastimar. Porque dice, es un mensajero que me abofetee. La palabra abofetear es golpear en la cara, entendemos todos. Entonces, era como humillarme, era como recordarle que es limitado, que es un hombre que tenía que ser humilde. La enfermedad como dolor o sufrimiento puede ser física, puede ser mental o puede ser espiritual. Todos entendemos la enfermedad física que tenemos, que es la más común, una enfermedad mental con un problema psicológico, psiquiátrico, y una enfermedad cuando tiene una raíz espiritual en este caso. Es interesante porque dice aquí, vemos el contexto que Pablo le pidió al Señor que le quitara esta condición de enfermedad y dice que Dios le dijo, bástate mi gracia, que es un versículo que veremos enseguida. Ahora dice, esto que vino de grandes revelaciones, que no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, tiene un propósito, dice, ¿para qué no me enaltezca sobremanera? Entonces, el propósito de este ataque, de una enfermedad posiblemente guiada por demonios, en este caso afectando la vista de Pablo, otra parte de su cuerpo que le limitaba, que le causaba ese dolor y esa aflicción, dice, el propósito es que no me enaltezca sobremanera. O sea, la insensatez y la imprudencia que a veces tenemos porque pensamos que tenemos una revelación muy grande, que tenemos algo de parte de Dios muy especial o que somos muy especiales en alguna cualidad dada por Dios para el ministerio mismo. Entonces, siempre tenemos que recordar que hay que volver a la humildad. Siempre tenemos que estar en la humildad. Cualquier bendición, cualquier reconocimiento, hay que regresar a la humildad, porque de otra manera podemos tener
una serie de complicaciones. Y recuerda que cuando la enfermedad no es espiritual, es totalmente física, pues tenemos entonces que acudir con médicos, con especialistas, y en ocasiones sí tenemos mucha limitación, tenemos pérdida de fuerza, tenemos pérdida de algunas facultades, pero es una enfermedad estrictamente física. Se requiere mucho discernimiento para ver cuándo es física, y bueno, cuando es mental hay especialistas, y cuando algo tiene una raíz espiritual, oramos al Señor, intercedemos ante el Señor, pero tenemos que recordar atender y buscar la ayuda de médicos y de personas expertas aquí en este tipo de tratamientos para poder funcionar de la mejor manera o para poder pues manejar la enfermedad, porque es una aflicción fuerte la enfermedad, todos lo conocemos esto, ¿no? 12:8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces vemos a un hombre de intercesión, de palabra, de conocimiento, de revelación, a un gran siervo de Dios que le pidió a Dios en 3 ocasiones que quitara esta enfermedad, que quitara este mensajero de Satanás que lo abofetea. Dice, y bueno, estoy pidiendo sanidad, estoy rogando. Esta palabra rogar es así como pedir con mucha intensidad, con mucha humildad. La petición fue correcta. Pablo tuvo una conducta correcta, una actitud correcta al pedir la sanidad. Es un deseo muy normal que todos tenemos el ser sanados de una enfermedad, de una aflicción. Y en la oración como parte del proceso de nuestra vida siempre vamos a estar orando. Cualquier enfermedad, cualquier aflicción, estamos orando al Señor. Solamente el Señor sabe su perfecta voluntad que viene enseguida, que es un poquito difícil de explicar o de entender, pero ahí está también la soberanía del Señor. En todas las enfermedades que podemos tener, las aflicciones que nos pueden venir, que nunca las deseamos o las buscamos, pero van a venir. Y finalmente tenemos que manejar con toda la madurez este conflicto. Dice versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces la respuesta de Dios para Pablo fue no le sanó de esa enfermedad, no quitó este mensajero de Satanás, la enfermedad continuó y finalmente Pablo tuvo un fruto cuando dejó de ser soberbio, cuando la enfermedad le ayudó a no ser soberbio, porque parece que cuando estamos sanos y fuertes caemos mucho en la soberbia, nos sentimos muy autosuficientes, pensamos que siempre va a ser así nuestra vida y entonces podemos empezar con esa insensatez de sentir que somos algo tan especial o caemos en la soberbia de muchas formas. Ahora, cuando Dios le responde al Señor, bástate mi gracia, o sea, la gracia es suficiente para ti. La gracia es el regalo de Dios, recordamos, palabra que significa el favor de Dios, un regalo que produce gozo. Y aún ese regalo que produce gozo, la respuesta es no fue sanado Pablo de esta enfermedad. Esto nos lleva a muchos aspectos de madurez espiritual, hermanos, porque cuando oramos por sanidad, especialmente quienes estamos en la obra del Señor, quienes estamos en Cristo, esperamos sanidad, pensamos que puede venir sanidad y Dios puede sanarlo. Pero cuando Dios dice que no, con ese propósito especial de que Pablo no llegara a la soberbia, encontramos que la respuesta que Dios está dando también es de amor y que la gracia nos puede llevar a seguir adelante en la obra. Pablo no detuvo su ministerio. Si realmente fue la vista que estaba perdiendo, en algún momento avanzó esta enfermedad, Pablo siguió sirviendo. Llegó un punto en que incluso ya decíamos tenía amanuenses, gente que escribía por él las cartas, él dictaba las cartas y esto es una adaptación a una enfermedad. También se requiere mucha madurez en este punto, adaptarnos a la enfermedad. Si el Señor no le sanó, no quitó esa aflicción, Pablo se adaptó. Y ahí hay una madurez, realmente es un punto de madurez, porque ni Pablo se quitó del ministerio, ni blasfemó contra Dios, ni se apartó del Señor, sino que fue conociendo más la gracia del Señor. Y sí, el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Literalmente significa que el poder de Dios es perfecto cuando nosotros somos débiles. Porque cuando nosotros nos sentimos fuertes, intentamos pensar que algo de lo que está pasando es porque tenemos la fuerza, o tenemos la salud, o tenemos la capacidad de hacer algunas cosas, pero cuando somos débiles, todo viene de Dios. Pablo desde ese punto siguió glorificando al Señor, porque no era porque fuera un hombre que tuviera una salud perfecta, sino que aún con la enfermedad siguió sirviendo. Y esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. Con enfermedad o sin enfermedad, mientras Dios nos permita, queremos seguir sirviendo. La gracia forma a la persona. No es una respuesta siempre sí. En nuestro punto de vista de inmadurez, en muchas ocasiones pensamos que debe de ser sí la respuesta, que Dios hubiera sanado a Pablo o a nosotros, como trataremos de ver enseguida, pero cuando Dios dice, no te sano, mi gracia es para formarte y mi poder se ve perfecto cuando tú eres débil, entonces estamos creciendo en la madurez.
espiritual. Versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces aquí el apóstol Pablo llega a una madurez, a una profundidad en la fe, porque ya no está rogando que les sea quitado este aguijón, no está rogando que les sea quitada esta enfermedad, sino que definitivamente dice, por amor a Cristo me gozo. Entonces, ¿cuánta madurez se requiere para amar a Cristo y gozarnos en las debilidades? Se requiere toda la madurez, toda la gracia de Dios, todo el poder de Dios, todo el amor de Dios, porque entonces la persona no está buscando tristeza o aflicción, o no está dejando que lo limite aquella enfermedad. Dice, me estoy gozando en las debilidades. Aprendí a tener gozo cuando soy débil. Y recordamos ahí, la debilidad nunca para nosotros parece algo deseable. Siempre recordamos esa fragilidad que todos tenemos, incluso físicamente las enfermedades como nos derriban, no nos pueden derribar. Dice Pablo allí, me gozo en la debilidad. En medio de esta pérdida de fuerza, estoy amando al Señor y tengo gozo. Eso es algo así que nos parece increíble, pero hablamos de un cristiano realmente maduro. Me estoy gozando en la debilidad. No busqué la debilidad o no estoy enfermo por descuidarme, eso no es el caso. Dice, me llegó este mensajero porque yo era muy soberbio y ahora estoy aprendiendo a gozarme en la debilidad. Dice, y no nada más me gozo en debilidad. Da otra serie de aflicciones que parece que no nos dan gozo, pero Pablo dice, me estoy gozando en eso. Me gozo en afrentas. Afrenta quiere decir ofensa. O sea, cuando alguien me ofende, yo me gozo. Esto decía Pablo, ¿no? Y era parte de su ministerio. Ahí en Corinto recordamos que lo ofendieron, lo descalificaron. Dice Pablo, me estoy gozando en las afrentas. Cuando alguien me ofende, yo me gozo, ¿verdad? Puedo enfrentarla, esta afrenta, puedo continuar, puedo hablar o tratar de aclarar, o si no se aclara de cualquier manera, yo sigo adelante. Me estoy gozando en necesidades. Necesidades es escasez. Imagínense usted gozarse en la escasez. Alguien a quien le falta la provisión suficiente, alguien que no tiene la manera de hacer algo, alguien que necesita que le ayuden para algo. Dice Pablo, me estoy gozando en las necesidades. Algo más complicado dice, me gozo en persecuciones. Recordamos que persecución es violencia por la fe. Entonces Pablo se estaba gozando en la persecución. Cuando lo atacaron, cuando lo encarcelaron, cuando lo llevaron incluso a la muerte misma, Pablo dice, estoy ahora con un gozo en la persecución. Entonces, esa respuesta de Dios de no sanarle, no quitarle ese mensajero de Satanás, fortaleció a Pablo, fortaleció la fe. Entonces vemos que si Dios nos sana de algo, quita una aflicción, seguimos adelante, tenemos que seguir. Pero cuando no quita la aflicción, también tenemos que seguir adelante y madurar. Y me gozo en angustias. La palabra angustia es un gran sufrimiento. O sea, me estoy gozando cuando tengo un sufrimiento. Eso es una contradicción total, porque nuestra carne, humanamente decimos, la angustia me quita el gozo. ¿Ya? No puedo estar gozándome en la angustia, pero Pablo dice, me estoy gozando en angustias. Voy a afrontar las angustias, lo que me causa tanto dolor, porque Dios me está fortaleciendo para continuar. Pablo continuó con su ministerio y definitivamente creció y continuó sirviendo en medio de esa respuesta de Dios tan extraña para nosotros, porque siempre decimos, Dios puede contestarnos que sí, que no, o que esperemos. En este caso la respuesta fue no, y Pablo se fortaleció. Cuando dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, aquí vemos que la debilidad fortalece. Esto es así como también contradictorio, ¿no? Pues el reino de Dios es opuesto a nuestra carne y a lo que el mundo plantea. Porque decimos, bueno, cuando estoy fuerte no tengo debilidad. Cuando tengo debilidad no tengo fortaleza. Y dice, la debilidad me fortalece. Porque sigo con la enfermedad, sigo con este quebrantamiento. La palabra es quebrantamiento, así muy fuerte en la palabra del Señor. Estoy siendo como roto. Estoy pasando algo que no quería, me duele mucho, pero estoy siendo fortalecido. No es la respuesta que yo esperaba, sin embargo, me estoy fortaleciendo. Pablo siguió fortaleciéndose, siguió sirviendo, a pesar de estar posiblemente perdiendo la vista. Vemos entonces que una persona puede continuar cuando la obra de Dios está hecha en su corazón. Versículo 11 dice, de la necedad. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Este versículo es muy ilustrativo de lo que estaba pasando en el corazón de Pablo. Lo que pasa en una persona que tiene que continuar.
con una aflicción, con una enfermedad que es muy limitante. Y dice, he sido necio. La palabra necio es así traducida, lo que se opone a sabiduría, ¿verdad? He estado totalmente sin sabiduría al gloriarme. Y vemos aquí entonces que quien se gloria, quien recuerda lo que ha hecho, lo que ha sido en el ministerio, es necio. Porque no es el propósito que nosotros estemos exhibiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por su misericordia lo hizo, por su misericordia Él está con nosotros, pero siempre tenemos que reconocerle. Dice, vosotros me obligasteis a ello. Recordamos esa relación complicada con algunos en Corinto que no reconocen a Pablo como apóstol, que dicen que no estuvo con Jesús y que por eso no era apóstol, que algunos estaban más con Pedro, que era principal en la iglesia de Jerusalén, con Apolos, un joven predicador así muy elocuente. Otros decían, yo me voy con Cristo, el Salvador, y otros con Pablo. Entonces dice Pablo, no debe suceder esto, pero finalmente también tampoco conocen su autoridad. Cuando decía, corrijan esto, no estaban corrigiendo. Y vemos entonces que Pablo decía, me sentí como obligado a gloriarme, pero fui necio. El hecho de que hubiera una circunstancia que me obligó no justifica que me haya gloriado. Nunca debemos gloriarnos en lo que hacemos o lo que somos. Cuando dice, pues yo debía ser alabado por vosotros, habla de la gratitud del ministerio. Cuando la gente recibe un ministerio, a Pablo le pasó mucho en Éfeso y en Filistea también, cuando habla de las necesidades suplidas por el Señor y que había una bendición, que había un reconocimiento cuando predicó en varios lugares. Pero dice ahora Pablo aquí, bueno, no hubo este reconocimiento con los corintios y sin embargo, pues yo podía continuar. Dice, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y ahí vemos cómo se concluye totalmente la idea de Pablo, porque nuevamente dice, no he sido menos que los grandes apóstoles. Recordamos, el Señor Jesús no nada más dijo que iban a ser 12 apóstoles, hubo 12 en Jerusalén, pero después hubo en todas las ciudades. Y nada menos Pablo era el primero que fue apóstol en otras ciudades, en otras culturas, y después hubo otros discípulos de Pablo y de otros apóstoles que Dios levantó en otros lugares para que siguiera predicándose la palabra. Dice, entonces no fui menos que los grandes apóstoles, pero nada soy. Ahí entonces vemos a llegar a una conclusión de madurez, no soy nada. Por la misericordia del Señor, lo que hice o lo que serví como apóstol, como misionero, tengo que tener humildad. Servicio y humildad, siempre tenemos esa máxima, ¿no? Pablo decía, nada soy. Versículo 12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que hubo señales de ese ministerio del Señor dado a Pablo. Y dice, entre ustedes los corintios hubo señales o evidencias, quiere decir aquí, evidencias del apostolado. ¿Y cuáles eran esas evidencias? Dice, entre vosotros. O sea, el servicio se da en una comunión. No es una persona que aislada trata de servir o trata de enseñar, siempre es en comunión. Tiene que haber comunión con los hermanos, en este caso de Corinto, y dice, fueron entre ustedes hechas estas señales. Y recordamos en Hechos, cuando hubo el ministerio de Pablo en Corinto, habla de milagros y habla de predicación, de persecución, de proclamación y de ministerios muy especiales donde Dios respaldó a este gran hombre. Dice, y con toda paciencia, o sea, realmente la paciencia es el carácter. Paciencia es soportar la aflicción, soportar la imperfección de otros y no desmayar en esa paciencia. La paciencia es una parte del fruto del Espíritu y se requiere entonces tener ese carácter que no se desalienta, que puede tener expectativa de que los demás van a recibir, van a crecer, van a aprender. Entonces, si Pablo esperaba que en Corinto hubiera algunos que respondieran a la predicación, necesitaba paciencia. No había pasado hasta ese momento, pero Pablo dice, puede hacerlo con paciencia, para que los que necesitan ser corregidos, pues lo sean, y los que no tienen la madurez espiritual la tengan, y que los que no reconocen el apostolado, pues aprendan a respetar a este hombre que sirvió en medio de ellos, de verdad, con mucho, mucho amor. Y las señales acompañadas de señales, prodigios y milagros, habla de los eventos sobrenaturales. Cuando Dios hace milagros, los 9 dones del Espíritu Santo, todas las manifestaciones que hubo en Corinto, hay muchas señales. Hay mucha bendición, que la gente se convierta, es una señal, que haya un ministerio, que haya una repercusión espiritual en la gente, que las personas se reconcilien con Dios, son señales en el ministerio. Los prodigios es algo sorprendente. Cuando se oraba por los enfermos, recordamos que Pablo oraba por enfermos y había sanidades. Y hubo lugares, ahí vemos en Hechos, que hasta pensaban que eran dioses, en forma humana, los que estaban como apóstoles predicando. Y bueno, estos prodigios hablamos de algo sorprendente. Eso significa prodigio, algo totalmente admirable. Y cuando dice milagros pueden ser sinónimo.
Señales, prodigios y milagros. El milagro es la intervención de Dios para interrumpir el orden natural de las cosas con un propósito que Él tiene. Ese es un milagro. Entonces Pablo dice, yo tuve paciencia, esas señales, prodigios y milagros entre ustedes fueron hechos como parte de mi ministerio. Versículo 13 dice, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdonadme este agravio. Entonces Pablo recuerda el evento donde la iglesia en Corinto nunca le apoyó económicamente, aunque Pablo recibía ofrendas de otras iglesias, y bueno, pues vemos ahí en Hechos, cuando habla de ofrendas para Jerusalén, cuando hay en la ministerio de Pablo en sus cartas, dice, bueno, hay ofrendas que se necesitan, y vemos mucho cuando en los Filipenses dice Pablo, ustedes han sido generosos conmigo, los Efesios también, recordamos que hubo un apoyo para este hombre, pero cuando dice, ustedes en Corinto no hubo ninguna responsabilidad económica, parece que fue un agravio, perdónenme este agravio. Entonces es una forma también de mostrar una correcta autoridad con una humildad. Perdónenme si los ofendí por algo que hice, algo que parece que a ustedes les ofendió. Yo no quiero que continúe como una ofensa delante de Dios. Ahora, tenemos que recordar que hay una debilidad útil. Podemos concluir así este contexto de aflicción que nos lleva a un crecimiento espiritual. La soberbia tiene que ser limitada, aún con aflicciones físicas que, bueno, implican mucho dolor y humillación. Que de ninguna manera caigamos en soberbia. Lo que Dios ha hecho en nuestro ministerio, lo que Dios nos ha concedido como dones, es para su gloria. Y siempre tenemos que usar los ministerios, los servicios al máximo nivel, a nuestra máxima capacidad servir, a nuestra máxima capacidad tratar de edificar a otros, pero no caer en soberbia. Porque sí tenemos mucho la tendencia, muchos de nosotros, de como presumir lo que se ha hecho, una obra especial, un ministerio, algo que Dios nos permite la gracia de hacer, pero siempre tenemos que darle la honra y la gloria al Señor. Porque, bueno, nada menos a Pablo le vino esa gran aflicción física, dice, para que la revelación no me exaltase desmedidamente. Vemos ahí la palabra desmedidamente como sin límite, como no ponerle un límite a la soberbia, le tenemos que poner límite para que no nos dañe el alma, porque la soberbia no es una obra del Señor, es una obra de la carne. El ruego que hacemos al Señor puede ser en varias ocasiones por sanidad, en este caso de Pablo, por una liberación espiritual que estaba haciendo con esa aflicción que no describe claramente, pero aunque se ore en varias ocasiones, siempre recordamos, la respuesta de Dios nos debe de hacer que estemos con satisfacción. Si el Señor no va a sanar a Pablo como sucedió, o en algunos casos a nosotros, permite que nos pasen algunas adversidades o enfermedades, finalmente queremos alabar, queremos exaltar y necesitamos llegar a un punto de madurez en el cual alabemos al Señor a pesar de la enfermedad. Que no esperemos hasta que haya una respuesta positiva, porque este gran hombre de Dios, la respuesta fue negativa. Y aunque la respuesta fue negativa, él creció, profundizó su comunión con el Señor, profundizó el conocimiento de la palabra y dice que oró en varias ocasiones. Entonces nosotros podemos orar en muchas ocasiones por una sanidad o por una respuesta del Señor que nosotros pensamos que puede ser su voluntad, y sin embargo el Señor puede decirnos que no, y definitivamente esa respuesta que no nos aliente, que no justifique que nos apartemos del Evangelio. Pablo nunca se apartó del servicio, siguió creciendo, no estaba en esta fortaleza de su juventud o de la salud que tenía cuando empezó a servir. Ahora tenía ya más años, estaba cercano a la tercera edad y decía además con algunas enfermedades y con limitantes en el ministerio, pero pudo seguir sirviendo. Entonces, una enfermedad que el Señor no nos quita puede ser parte de esa madurez y de esa fortaleza en nuestro caso. La respuesta del Señor siempre tiene que hacernos sentir pues totalmente agradecidos por lo que Él hace. Pablo oró por muchos enfermos y sanaron. Dios usó mucho a este hombre evangelizando magistrados romanos en muchos lugares. Pablo oraba por ministerio y Dios le contestaba que sí. Finalmente, cuando le decía que no, en cuanto a esa sanidad posiblemente de pérdida de la vista, Pablo siguió sirviendo. Y eso es una gran lección para nosotros, que sigamos adelante. La gracia del Señor es suficiente. Siempre oraremos por sanidad. Tenemos que ir a los médicos, decíamos, cuando se requiere. Tenemos una atención médica que buscar. Tenemos que cuidarnos para que nuestro cuerpo esté de la mejor manera posible. Pero aunque venga la enfermedad, vamos a seguir glorificando al Señor. Porque recordamos que la enfermedad es posible que sea una de las circunstancias que nos lleven incluso a perder la vida aquí en la tierra. Cuando una enfermedad es tan grave que nos quita la vida, es así lo extremo que nos puede pasar. Sin embargo, la enfermedad, aunque nos llegue a quitar la vida, que no nos quite la fe, que no nos quite el amor al Señor, la gratitud, la fortaleza
Vemos a un Pablo un poco soberbio al principio cuando dice, soy como los grandes apóstoles, después dice, nada soy. Parece que esa enfermedad lo fue haciendo más humilde y recordamos, no buscamos las enfermedades, no nos descuidamos, pero cuando llega una aflicción tenemos que reconocer la perfecta voluntad del Señor. Siempre oramos por sanidad, siempre oramos, decimos esperando el sí, el no, o que la respuesta puede tardar en llegar, pero que no afecte ni nuestras relaciones con los demás, ni nuestra relación con Dios, ni el ministerio. Podemos seguir adelante, podemos continuar y también ver a las personas que están con alguna enfermedad sirviendo como parte del programa. No siempre los que están sirviendo van a estar sanos, porque también sería como una inmadurez que a veces tenemos en el corazón, pensar que porque alguien sirve al Señor como Pablo iba a ser sanado en cuanto pidiera la sanidad al Señor milagrosa, y bueno, Dios le dijo no, porque eres tan soberbio que estas revelaciones pues pueden hacer que llegues a un punto de falta de humildad total. Amar al Señor implica gozo en medio de todas aquellas ofensas, escasez, violencia y aflicción. Cuando tengamos cualquiera persona que nos ofende, hay que continuar, porque somos muy susceptibles a la ofensa, ¿no? A la descalificación. Tenemos que continuar. Si alguien nos ofende, si alguien está en contra de nosotros, a Pablo le pasó en Corinto, y hay otros ministerios también en Galacia, cuando si nos permite que veamos la carta a los Gálatas, también hubo escasez de respuesta a este hombre, pero decía, bueno, tenemos que continuar, aún con las ofensas. La escasez limitante que tenemos alrededor, tenemos que continuar. No siempre hay esa abundancia que tanto se predica o tanto se está mal enfocando. Puede haber escasez y aún en la escasez Dios me está bendiciendo. La violencia como persecución también puede ser algo muy preocupante para nosotros, que en todo el mundo hay persecución para muchas personas que están siguiendo al Señor, y aún así oramos que el Señor permita que sigan predicando a pesar de la violencia o la persecución y la aflicción, que es una forma de dolor que todos tenemos. Hay muchas formas de dolor que llegan a nuestra vida. La humildad es recordar que la necedad y la soberbia están en contra de la obra del Señor. No podemos ser necios ni soberbios. Si dejamos la necedad, dejamos de ser sabios. Si dejamos la soberbia, dejamos de ser humildes. Entonces estamos en contra del carácter que Dios quiere. Dios quiere que seamos sabios y que seamos humildes. Ese es el plan de Dios. Eso puede ser totalmente un plan del Señor para nosotros. Entonces hay que continuar en esa humildad, hay que continuar en esa sabiduría que tenemos con la palabra del Señor, y bueno, agradecer el gran privilegio de estar en la palabra del Señor. Tenemos la palabra revelada. El Espíritu Santo reveló palabra completa para nosotros, como iglesia la tenemos y tenemos que seguir creciendo. Y reconocer que los discípulos que hacemos podemos agradecer. Cuando alguien predicó, cuando alguien enseñó, cuando alguien estuvo fundando una iglesia, todo lo que son ministerios, que ha cambiado mucho la cultura y el servicio, agradecemos a la gente que sirve. De veras, es de mucha bendición su trabajo, todo lo que han hecho, su oración, la enseñanza con niños, con jóvenes, con adultos, con mujeres, con varones, en nuestro caso como iglesia local, cualquier ministerio. Agradecemos a la gente por su tiempo, por los talentos puestos al servicio del Señor. Gracias siempre, porque es una bendición que lo tengamos así. Que nunca seamos personas sin gratitud para los que están sirviendo. Que lleguemos a un punto también de reconocer que nada somos por la misericordia del Señor. Estamos en la obra, nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha usado por pura misericordia, pero no somos nada especial. El especial es Dios, nosotros no somos nada. La evidencia del ministerio es el carácter y la proclamación. El carácter, fruto del Espíritu Santo. Ya lo recordamos todos. Mi ministerio no nada más es que haya señales o fundar iglesias o ministerios. La gente tiene que ver el fruto de nosotros, el fruto de nuestro carácter, el fruto de nuestro amor, ¿verdad? Y todo lo que hablaríamos ahí de esas cualidades que tiene Jesús como carácter perfecto, que el Espíritu Santo las desarrolla en nosotros y que se llama fruto del Espíritu Santo. Entonces ese fruto se tiene que estar dando, y tampoco es fácil. Se requiere sembrar, se requiere dar lugar, se requiere tener pues un tiempo en el que el Señor trate con nuestro carácter. Parece que Dios trató con el carácter de Pablo, y nosotros también necesitamos que Dios trate con nuestro carácter. La proclamación y bendiciones van a ser sobrenaturales. Gracias al Señor, porque a pesar de enfermedades y escasez o necesidades nuestras, la palabra sigue siendo proclamada. La palabra sigue siendo expuesta, sigue siendo llevada. Dios tiene la bendición de llevarnos con su palabra para que podamos continuar sirviendo. Evaluar el trabajo en cada iglesia. Aquí vemos también que Pablo dice en el versículo 13, perdóneme el agravio de que yo no les fui carga económica. Este fue un caso particular, algo que sucedió entre Pablo y los corintios. Pero nosotros como iglesia siempre tenemos que evaluar el trabajo. Vemos cómo hemos hecho un trabajo y ver qué se puede mejorar, qué se puede hacer de una manera más dinámica, qué se puede hacer de una manera más práctica,
¿Qué se puede integrar para que haya más comunión y más reconocimiento? Y cuando hubo alguna ofensa, pedir perdón. Cuando Pablo dice, perdonadme este agravio. Recordamos que si hubo algo que no estuvo bien enfocado al principio, puede haber perdón. Cuando alguien se equivoca en el ministerio, podemos pedir perdón. Y no es una pose, no tiene que ser falso. Cuando nos hemos equivocado, podemos pedirle perdón a las personas. Me equivoqué en algo que hice o que no hice. En este caso, lo que Pablo pasó con Corinto ya no tiene nada que ver tal vez con lo que pasa con nosotros como iglesias locales. Pero cuando haya algo, llegar al perdón es un punto de madurez. Cuando algo no fue bien manejado, hubo alguna ofensa, algún malentendido, demos lugar al perdón. El perdón es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No nada más porque nos perdonó el Señor el pecado o nos perdona cotidianamente lo que estamos fallando nosotros delante del Señor, sino que el perdón entre nosotros también. Puede ser un perdón entre un siervo de Dios y parte de la iglesia que sirvió. Pablo en Corinto, ¿no? Y se ha repetido la historia, yo creo que pues incontables ocasiones. Pedir perdón cuando algo se hizo mal y valorar que si algo no fue bien hecho, cómo se puede hacer mejor. Necesitamos hacerlo mejor, podemos pues quitar aquellas conductas que no estuvieron bien, podemos mejorar siempre en la obra del Señor. Entonces presentamos dos recursos en el ministerio. Pablo habla aquí mucho de la humildad y habla también de la necedad que podemos llegar a tener. Y entonces lo enfocó desde el punto de vista de ese aguijón en la carne para que podamos llegar a la madurez, a veces es a través de aflicciones. No las buscamos, pero cuando llegan podemos continuar. Los dos recursos que vimos en este pasaje, recursos de ministerio, revelación y debilidad. La revelación, bueno, Pablo recibió un conocimiento muy especial, oyó palabras, dice, inefables, en el paraíso o en el tercer cielo, algo así muy destacado, muy elevado de parte del Señor para él, pero esto lo llevó a una humildad. Sin embargo, esa revelación tan grande puede hacer que Pablo tuviera alguna soberbia y por eso dice, Dios permite que tenga un mensajero de Satanás, una enfermedad que me está abofeteando, me recuerda que estoy limitado, que soy humano, que no tengo la fortaleza que siempre pude tener quizás en etapas previas de mi vida. Ahora tengo la bendición también de estar enfermo o de estar con alguna necesidad y puedo continuar sirviendo al Señor. Este gran ejemplo de servicio de Pablo nos lleva a nosotros a aprender a servir, pero no será exactamente igual que seguramente, pero cada quien en nuestro contexto de servicio podemos crecer y aprender a estar en la obra del Señor. Vamos a orar por nosotros como iglesia. Agradecemos la obra del Señor en nuestra vida y bueno, cada necesidad está puesta delante del Señor y aún ahora con distancia física, pero no distancia espiritual, oramos por todos, unos por otros y agradecemos que tengamos una iglesia que nos ama, en la cual podemos servir y que podemos continuar en la obra del Señor como Él permita y cuando Él permita. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta segunda carta a los Corintios, 13 versículos del capítulo 12, que hemos continuado con el título El aguijón en la carne. Nosotros reconocemos que el ministerio es una grande bendición, que tú escoges mujeres y hombres de acuerdo a tu perfecto plan con características, con dones especiales en tu servicio y que finalmente también podemos cometer errores, que las personas del ministerio no son infalibles, no son intocables, pueden necesitar no caer en soberbia. Recordamos mucho este concepto de Pablo, tuve revelaciones inefables, oí palabras que no se pueden describir, que ni siquiera se van a describir mientras estamos en la vida terrenal. Cosas preciosas que tú tienes preparadas para nosotros en la vida eterna, pero que en este momento no vamos a conocer, que solamente conocemos toda la revelación escrita, todo lo que la palabra dice, lo que la palabra no dice. Tenemos nosotros que ser muy concretos con esto, pero predicar esta palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo, Señor, que tuvo aquella experiencia en que te pidió sanidad. No sabemos exactamente cuál fue la enfermedad que él tuvo, pues incluso fueron varias enfermedades. No conocemos la situación de hablar de un aguijón, pero tú sí la conoces. Nosotros ahora te pedimos que en cualquier dolor que tengamos, cualquier aflicción personal, cualquier limitante, cualquier enfermedad que tengamos nosotros, nos permita seguir adelante, Señor. Vivimos tiempos muy difíciles de exactamente una gran enfermedad a nivel mundial y solamente por tu gracia estamos aquí el día de hoy. Reconocemos tu amor y tu misericordia y te pedimos que tu palabra llegue a los corazones de mucha gente, que también así como hay necesidad física, te rogamos sanidades, te rogamos milagros, te rogamos provisión para nuestra generación. También te rogamos que la palabra siga llegando y que cada uno de los cristianos tengamos el incentivo en el corazón de hablar de Dios,
de seguir perfeccionando nuestra vida cuando hay enfermedades que nos llevan a la aflicción y que en esa aflicción llegamos a una madurez para estar con una humildad como conducta. Gracias por la revelación y la debilidad que tuvo Pablo. Oramos por cada persona que nos escucha y que tu nombre sea glorificado en todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención.